nosotros denominamos este año como el año de la cosecha. Ese es el año en donde muchos van a recoger. Aún la Biblia dice que muchos no sembraron, pero van a recoger. Pero hay una condición, o hay un aspecto que el Espíritu Santo quiere resaltar. El 2014 tiene que ser un año de crecimiento espiritual. Si usted está decidido a crecer espiritualmente, la añadidura, como dice Mateo 6:33, lo que viene por añadidura va a llegar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces la expectativa del Espíritu Santo para el año que empieza hoy, y me alegra que usted esté en esta tarde, que haya tomado de su tiempo y haya decidido a venir a la primera reunión. Dice que nosotros, si sembramos bien, cosecharemos bien, y usted está sembrando en lo mejor, en lo espiritual. Y que usted haya tomado la decisión de dejar sus actividades en días que son bastante especiales, pues para Dios es motivo de gozo y de deleite. Y durante la adoración yo sentía la alegría del Espíritu Santo, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y el Espíritu Santo estaba deleitoso, se sentía la alegría del Espíritu de Dios, porque usted estaba deleitándose, buscando la porción más importante. Entonces nuestro propósito en este año tiene que ser crecimiento espiritual, como lo describe la palabra de Dios en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Dígale de al lado: Dios quiere prosperidad espiritual en primer lugar. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Y ese tiene que ser nuestro propósito. Ahora, el crecimiento espiritual no es un capricho de Dios. No es que Dios diga: es que yo quiero que tú crezcas en vano. Porque Dios no es un Dios que hace las cosas en vano. Dios siempre tiene un propósito detrás de cada petición. Detrás de cada cosa que Dios quiere para nuestra vida hay un propósito. Por eso su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso la palabra de Dios dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes que auguran futuro y esperanza. Son planes buenos. Y por eso dentro del plan de Dios para el 2014 está crecimiento espiritual. ¿Por qué Dios quiere que nosotros crezcamos en este año? ¿Por qué tiene que ser el año del trabajo, del esfuerzo? Porque cuando usted está decidido a crecer espiritualmente, cosas asombrosas empiezan a suceder. Cuando yo pensaba en este tema de hoy, Dios me hizo remontarme al año 2003, y bueno, ahora aquí están los pastores y aún muchas cosas más vinieron a mi mente. En estos días, después del año nuevo, yo le comentaba a mi esposa y le decía: tiene que ser el año en donde los dos tenemos que volver a hacer las cosas que solíamos hacer hace 10 años, 11 años o 10 años cuando estábamos viviendo en el extranjero. Los dos orábamos y pasaban cosas que asombrosas. Y eso es lo que Dios quiere para este año, para ti, para mí, que pasen cosas asombrosas, pero desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la visión espiritual, tú puedes discernir lo espiritual y lo natural. Tu visión cambia, y Dios quiere que en este año tu visión cambie. Ahora, no solamente para que nosotros cambiemos nuestra perspectiva o nuestra visión. Dios tiene un propósito por medio del crecimiento espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Vamos a estudiar un poquito por qué Dios quiere el crecimiento espiritual en este 2014. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16? Yo lo voy a leer hoy de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién dio los dones? Cristo. Ahora, ¿cuáles son los dones que dio a la iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando yo leía este versículo, el Señor me dijo: este es el año de la confirmación ministerial para muchas personas. El crecimiento espiritual está asociado a un ministerio. Dios quiere entregar ministerios. Dios hoy está aquí para entregar ministerios. Su Espíritu Santo está aquí para entregar ministerios. Él los da como a Él le parece. Yo compartía con ellos, con David compartía, él me hacía la pregunta de cómo fue mi llamado. Yo le decía: mi llamado está asociado al tipo de ministerio que Dios me entregó.
Y le contaba cómo fue el proceso de ese llamado que Dios hizo a mi vida. Pero ese llamado, ¿cómo llegó? A través del crecimiento espiritual. Nosotros debemos proponernos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios necesita apóstoles en su iglesia, Dios necesita maestros, evangelistas, pastores, profetas. Pero no cualquier profeta ni cualquier clase de maestro. Dios necesita gente capacitada. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Si la iglesia quiere crecer, lo que Dios nos ha mostrado en su perspectiva espiritual es que la iglesia va a seguir creciendo. Pero para que pueda crecer sólida, necesita columnas fuertes, necesita apóstoles fuertes, necesita maestros fuertes, necesita evangelistas fuertes, profetas fuertes, pastores fuertes. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo la obra de ¿quién? De Dios. Dios necesita que tu prioridad sea el crecimiento espiritual para que su obra pueda crecer. Cuando la obra de Dios crece, nuestra vida cobra sentido. Por eso Dios está interesado en el crecimiento espiritual en este año. Porque cuando tú te comprometes con la obra de Dios, cuando tú te decides a caminar en las cosas de Dios, a obedecer a Dios, Dios te va a respaldar y le va a dar sentido a tu vida. Propósito de vida. ¿Quieres sentir propósito de vida en el 2014, tal vez en el 2013, 2011 y años así anteriores? ¿No sentiste gran realización? Si el 31 de diciembre del 2014 quieres ser una persona realizada, tienes que buscar el crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para convertirte en uno de estos ministros de Dios. Al don o al llamado que Dios te hizo, no importa cuál sea, todos son importantes, todos son relevantes, todos son necesarios. Y Dios nos ha llamado a crecer para cumplir la obra de Dios y para edificar la iglesia. Dígale al de lado, edificar la iglesia. Nosotros en este momento estamos terminando una edificación física, pero más allá del ámbito físico, Dios está interesado en una edificación espiritual. Dios quiere ovejas o servidores o siervos o personas con conocimiento de su palabra, pero también con aplicación de la palabra de Dios ¿a qué? A su vida. Dios quiere que sea un año diferente y así la iglesia podrá ¿qué? Crecer. Ahora, sigue escribiendo el apóstol Pablo y dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Ahora, ¿por qué Dios quiere que crezcamos? En segundo lugar, no solamente para entregarte un ministerio que edifique a la iglesia, sino quiere entregarte o quiere ayudarte a crecer espiritualmente para que tu fe crezca. Para que la fe tuya y la fe mía se unan, dice, hasta que alcancemos tal unidad. Que haya coinonía, o sea, que haya unión especial en nuestra fe. Dios quiere que la fe tuya más la fe mía se unan. ¿Para qué? Para que la unidad de la iglesia crezca. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en el aposento alto? Dice la palabra de Dios que ahí estaban 120 personas reunidas ¿en qué? En unidad. Tenían el mismo sentir. Si nosotros queremos ser una iglesia poderosa en Montería, si queremos ser una iglesia poderosa en este departamento, si queremos ser una iglesia poderosa en esta nación, aún impactar a otras naciones, tenemos que ser una iglesia unida en la fe. Lo que yo creo tiene que estar unido a lo que tú crees y tenemos que estar alineados en el mismo sentir espiritual. La Biblia dice que una familia cuando está dividida no prevalece y ese mismo principio debemos aplicarlo a la casa de Dios. Si nosotros como pastores no le transmitimos a usted la visión y si usted esa visión no la toma y la agarra como suya, no va a pasar nada en esta iglesia. Porque la iglesia no la constituyen solamente dos personas. La pastora y yo no podemos hacer absolutamente nada solos. Dios lo ha puesto aquí para ser columna, dígale al de al lado, columna de la casa de Dios. Pero necesitamos ¿qué? Unidad. Y por eso le decía a usted, el objetivo de la iglesia nueva no es ufanarnos de un edificio.
no es jactarnos del edificio como tal. ¿Se acuerda lo que yo le decía? Es que ahora me voy para la iglesia nueva y tal, y Osea. No, nada de Osea. Dígale al de lado, nada de Oseas. Acá no nos vamos a jactar del edificio, porque ese edificio tiene un propósito espiritual. Tiene un propósito de alcanzar almas. Hay más espacio para que más gente nueva llegue. Entonces usted tiene que estar conectado a nuestra fe. Nosotros estamos moviendo nuestra fe, pero usted tiene que conectarse. ¿Cómo? ¿Cómo se va a conectar? A través de invitación de gente. ¿Usted conoce a gente que necesita de Dios? ¿Cuántos conocen a personas que necesitan de Dios? A ver, levante la mano y diga, yo conozco uno. Entonces, si usted conoce uno, ¿qué tal si invita a ese uno el 25 de enero? Ore y pídale a Dios que le ayude a tener gracia para que sus palabras puedan mover el corazón de esa persona. Y usted lo invite el 25. Y el 25 o el 26, el día que usted quiera ir, esa iglesia se llene no de usted, ni del mismo que siempre se le sienta al lado, sino de personas nuevas. De eso se trata el crecimiento espiritual. No es tener por tener, tiene que tener una función, un objetivo primordial. Entonces, Dios quiere el crecimiento espiritual para que nuestra fe se una. Y yo le estoy compartiendo cuál es la visión. La visión de un nuevo lugar es crecimiento, pero crecimiento con calidad. Entonces se necesita que yo tenga el corazón para compartir, pero también se necesita el corazón para aprender y capacitarme, porque yo voy a ser de los que va a edificar la casa de Dios. Entonces yo tengo que tomar la determinación en el 2014 de capacitarme para la buena obra a la que fui llamado. ¿Cuántos se van a capacitar para ser servidores, líderes en el 2014? Este es el año en donde usted se va a mover, usted va a hacer lo imposible. Hay personas que dicen, ay, es que yo no puedo, pero espiritualmente, ¿qué has hecho para poder cumplir los procesos de formación? Es que el trabajo no me lo permite, sí, pero ¿qué guerra o qué batalla has librado en el mundo espiritual para lograr ser una persona de las que se forma para luego ser un apóstol, un maestro, un evangelista, un profeta y edificar la iglesia? Ese tiene que ser nuestro propósito de crecimiento espiritual. Por eso Dios quiere que crezcas, para que nuestra fe se una. Y luego sigue diciendo Pablo, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y me gusta lo que sigue a continuación, dice, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Entonces Dios desea que tú seas maduro o que crezcas espiritualmente para entregarte un ministerio, para que ese ministerio lo pongas a producir. ¿En dónde? En la iglesia. Él quiere que tú seas una persona fructífera edificando la casa de Dios, que tu fe y mi fe se conecten para lograr cosas poderosas. La fe es lo que mueve montañas. Jesús mismo lo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se movería. La fe mueve montañas, por eso Dios quiere que crezcamos y que tengamos la misma unidad de fe para poder mover montañas en el 2014. Montañas que nos ayuden a cumplir la obra de Dios. Dios desea que maduremos. ¿Hasta qué medida? Dígale al de al lado, hasta la medida de Cristo. Para que no te llamen inmaduro en el 2014. ¿Y usted sabe cómo describe Pablo a los inmaduros espirituales? Por allá él le dio una reprimenda a la iglesia de Corinto y le dijo, mire, me toca hablarles otra vez como a niños. Ya no le puedo hablar como espirituales, porque dentro de ustedes habitan ¿qué? Chismes, pleitos, peleas, contiendas, disensiones. Dios no quiere llamarte inmaduro en el 2014. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte un ministerio. Porque Dios quiere explotar tu ministerio. Porque Dios quiere que a través de tu ministerio la iglesia ¿qué? Crezca. Entonces ya deja de ser un inmaduro como los niños y empieza a buscar la madurez espiritual. Y cuando llegas a la madurez espiritual, cuando creces espiritualmente, dejas de ser de aquellos que son arrastrados por corrientes de enseñanza cualquiera. Te plantas. El Salmo 92 dice, ¿quiénes son los que dan fruto? Dígale al de al lado, los plantados. El Salmo 92 dice, y florecerán los que están plantados en la casa del Señor. La gente que en el 2014 viene y se va y busca otra iglesia y salta a la otra y salta a la otra y no decide echar raíces en ninguna, va a ser una persona infructífera. Va a ser una persona considerada inmadura por el Señor, y el Señor no le va a dar a un niño lo que es para un adulto.
¿Cuántos tienen niños acá? Menores de 10 años. ¿Usted le entregaría su carro a ese niño? ¿Por qué no le entregaría el carro? Porque no está preparado para conducir. Lo mismo piensa Dios de nosotros. Dios tiene cosas sorprendentes, pero Él dice, muchos son como niños. Le entregó la llave a un niño y quién sabe dónde termina. Así el carro sea automático, ni así se lo entregaría yo a un niño, ¿yo? Y así piensa Dios de la misma manera. Entonces, no se deje llevar por personas que le hablan mentiras. Mire lo que dice Pablo, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Solo el que crece espiritualmente no se deja confundir, porque tiene la relación con Dios. ¿Quién es el que nos guía a la verdad? ¿Quién es el que nos revela las cosas verdaderas? El Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere crecer espiritualmente, necesita relación con el Espíritu Santo para no caer en las mentiras de muchas personas. De eso se trata y por eso Dios quiere que crezcamos. Pero ahí no acaba todo. En cambio, dice Pablo, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué Dios quiere que tú crezcas espiritualmente? Porque cuando tú creces espiritualmente, la verdad la vas a hablar con amor. Cuando uno es inmaduro, uno se enfrenta a los de su casa y los regaña y los insulta. Y uno siempre le dice, ahí está el diablo, llegó el diablo, te reprendo, Satanás. Y el pobre marido borrachín, pues le coge fastidio a las cosas de Dios, porque usted está hablando desde el punto de vista de madurez, como un niño. Pero cuando usted crece espiritualmente, la relación con el Espíritu de Dios lo lleva a hablar la verdad con amor. Dios no quiere que usted se la pase regañando a la gente porque no viene a la iglesia. Dios quiere que usted hable la verdad con amor. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús es el único camino para ir al cielo, que no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de Jesús. Entonces Dios no está interesado en que usted se vuelva cantaletoso y aburrido, un cristiano harto allá dando lata todo el día. Es que en esta oficina todos son diabólicos. No, Dios no quiere que usted hable de esa manera. Dios quiere que usted comparta la verdad con amor, que usted sienta el dolor de Dios cuando ve a una persona que se está perdiendo. Puede ser su jefe, perverso, malo y todo eso, pero a Dios le duele. Cuando usted crece espiritualmente, usted adopta los ojos de Dios, siente lo que Dios siente. Pídale al Espíritu Santo, haga una prueba y dígale, ponme el dolor que sientes por un alma que se está perdiendo. Y usted va a ver el dolor que siente el Espíritu Santo. Yo estaba compartiéndoles a ellos y le decía, mire, me tocó compartirle a una persona, estaba en el médico y el Espíritu Santo empezó a inquietarme y él me dijo, se está muriendo y no lo sabe. Pero a pesar de eso, y aunque es una persona que ha llevado una vida disipada, yo lo amo y quiero que se salve. Háblale. Y ahí empezó mi lucha, ¿no? La lucha del humano, ¿no? Pero ¿qué le voy a decir? Y qué oso. Y el Espíritu Santo me dijo, a ti no me importa, entre, pregúntele cualquier cosa. Y el Señor me llevó a orar por él, por su enfermedad, pero lo más importante, le dije, esto no te lo va a quitar nada ni nadie, la salvación. Y usted no se imagina el gozo y el deleite que tenía mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba deleitoso, porque uno menos que se perdió. La verdad con amor. Y dice, si tú compartes la verdad con amor, crecerás a la imagen ¿de quién? De Jesús. Jesús mismo lo dijo, yo no vine a buscar a los que están bien, yo vine a buscar a los perdidos. Y por eso él se mezclaba con la gente que los fariseos y los escribas y los sacerdotes no se querían mezclar. Y por eso le decían, y tú comes con los enfermos, tú comes con los publicanos. Y él decía, yo vine a buscar al que estaba perdido. Y Jesús jamás compartió con agresividad. Pregúntele a la mujer samaritana cuando llegue al cielo, le dice, oye, ¿cómo fue esa historia? Jesús le habló así con corazón roscoso, así duro, que parecía una piedra. No, Jesús le habló con amor. Entonces Dios quiere que crezcas espiritualmente para que hables con amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo consigue. Entonces Dios quiere que usted crezca para ser una persona que habla la verdad con amor. Pero ahí no termina todo. Sigue Pablo hablando y dice, el propósito de Dios para que crezcas espiritualmente, sigue y dice, Él hace que todo el cuerpo encaje
perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Si usted crece espiritualmente, en su casa va a haber crecimiento espiritual. Eso es una ley espiritual. Él dice, si tú cumples tu función, los demás van a empezar a cumplir su función. Y hay algo especial en cada casa. Hay una persona que ha sido llamada la lámpara principal. En cada casa uno de nosotros es la lámpara. Yo no sé si usted será, en mi caso a mí me tocó ser la lámpara. Y yo lo entendí un día, cuando yo estaba conectado con Dios, en mi casa todos se conectaban con Dios. Pero un día cuando yo me desconectaba con Dios, en mi casa se desconectaban con Dios. Hay muchos de nosotros que fuimos escogidos para cumplir esa función de ser la lámpara principal. Y cuando usted se desarrolla espiritualmente, el resto del cuerpo crece. Líder, si usted crece en el 2014, sus ovejas van a crecer. Es una ley espiritual. Si usted está en el servicio y crece en el servicio, Dios le va a dar una recompensa, como dice Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidarse de lo que usted ha hecho. Y en su casa va a haber crecimiento espiritual. Papá, mamá, si usted crece espiritualmente, su crecimiento va a afectar el desarrollo espiritual ¿de quién? De sus hijos, porque usted es una autoridad espiritual y Dios delega la autoridad y respeta la autoridad y soporta y ayuda a la autoridad. Entonces, como papá debo crecer espiritualmente, porque si yo crezco espiritualmente, mi familia va a crecer espiritualmente. Entonces, Dios no es un Dios de caprichos que dice crece porque yo quiero que crezcas. Hay unos propósitos. Te da propósito a tu vida, te va a entregar un ministerio. Dios quiere que tú crezcas porque tu fe y mi fe se van a unir y van a pasar cosas poderosas y asombrosas en la iglesia, que van a impactar la ciudad, van a impactar esta nación. Dios quiere que crezcas espiritualmente porque así tu corazón aprenderá a llevar la verdad con amor. Y el amor nos ayudará a crecer y a parecernos más y más a Cristo. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente porque así dejarás de ser fluctuante. Santiago dice, las personas de doble ánimo son como las olas del mar. Un día están acá, otro día están allá, van y vienen. Dios no quiere esa clase de personas. Dios quiere gente firme, plantada en su casa, para que florezcas y des fruto. Dios quiere que crezcas espiritualmente porque tu crecimiento va a impactar a tu entorno, a tu familia, a los de tu trabajo, a los de tu iglesia, a los de tu célula, a los de tu grupo de crecimiento. Y así se cumplirá el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el reino se establezca aquí en la tierra. Que el reino se expanda y crezca. No pretenda haberlo alcanzado todo ya. Yo personalmente no me conformo con una iglesia de este tamaño. Porque Dios no me llamó a eso. Dios me llamó ¿a qué? A extender el reino, y por eso lo motivo a usted a que crezca espiritualmente para que sea un impulsador del reino de Dios en el 2014. Y al final del año usted va a recoger, va a cosechar lo que dice la palabra que compartimos el 31. Ahora quiero compartirle algunos indicadores que le van a permitir identificar si usted creció o no creció en el 2013. Vamos a partir de ahí. Y quiero que usted se lo pregunte, y si no tiene lápiz, saque el celular y anote, porque esos indicadores los va a necesitar usted en su casa. Usted tiene que hacerse preguntas siempre y el Espíritu Santo le va a ayudar a responder. ¿Cómo piensa usted que fue su 2013? ¿Fue un año de crecimiento espiritual? ¿Sí creció usted lo que Dios esperaba? ¿O fue un año ahí de esos que pasó en planeador ahí sin mover los motores? ¿Cómo puedo ver si yo soy una persona que creció en el 2013 o en años anteriores? Número 1, primer indicador. ¿Tuvo anhelo creciente de conocer a Dios? ¿Ha tenido ese anhelo, ese ardor y la palabra, y le prestaron un libro y usted se leyó el libro y luego recomendó otro libro? ¿Usted fue un devorador de libros en el 2013? ¿Su devocional usted por encima de todo luchó en hacerlo? Si usted no tiene ninguno de esos síntomas, usted no anheló crecer en el 2013, en conocer a Dios. Porque todos los días conocemos un poquito más a Dios. La revelación es nueva todos los días. En segundo indicador, deseo de conocer la verdad a través de la palabra de Dios.
O sea, usted todos los días se levantaba y no veía la hora de hacer el devocional, o ay, hoy toca el devocional. Una buena forma de medirlo es comparando lo siguiente: ¿cuánto tiempo empleas viendo televisión versus cuánto tiempo empleas leyendo la Biblia? Ay, es que hoy tocaron 5 capítulos. Se pone a llorar. Pero eso sí, La Voz Colombia, ahí estaba usted conectado. Es que ahí está Montaner, y Montaner es cristiano, ¿no? ¿Cuánto tiempo emplea viendo televisión versus cuánto tiempo emplea leyendo la palabra de Dios? Ese es un buen indicador. Este año espero que el indicador sea más la palabra que la televisión. ¿Qué tal si cambiamos una hora de TV por una hora con Dios, de lectura? Léase un libro. Es un buen indicador, ¿cierto? Tercer indicador. El 2013 fue el año en donde usted tuvo conciencia creciente de nuestras debilidades. En otras palabras, en el 2013 usted vio cosas de su vida que no había visto jamás. Uy, yo como que soy mal geniado, soy como medio amarguete, mentiroso, impuntual. Vio cosas que jamás había visto en su vida. Si usted siguió siendo, no, yo soy casi perfecto después de Jesús y yo, no hay nada más. Si usted no creció espiritualmente, porque Dios nos va limpiando todos los días. ¿Descubrió algún pecado que no se había dado cuenta que tenía? Si no descubrió nada, pues preocúpese, no hubo crecimiento espiritual, porque el Espíritu de Dios todos los días nos está redarguyendo acerca de ¿qué? De nuestros pecados. Otro indicador, el cuarto, ¿le respondió rápido en el 2013 al pecado, enfrentándolo con arrepentimiento sincero? ¿O se quedó todo el año peleando con el mismo pecado? Ay, es que no he podido con la puntualidad, y siempre llegó, todo el año llegó tarde. Y el Espíritu Santo diciéndole, eso es pecado porque usted le está robando el tiempo a la otra persona, pero a usted no le importó. Y aún hoy llegó tarde. ¿Cómo le parece? Pregúntele de al lado, ¿a qué hora llegaste? Vamos a ver, el crecimiento espiritual se mide en términos de su compromiso. A ver, ¿a qué horas empieza usted a llegar? Para hacerle puntual a Dios, porque a Dios le duele que usted lo deje esperando. Entonces, le respondió rápido al pecado, lo enfrentó con arrepentimiento. O sea, arrepentirse significa cambiar de dirección. Entonces yo pecaba siendo impuntual, pero trabajé y ya estoy llegando. Ya no llego media hora tarde, sino 5 minutos tarde. Bueno, mejoró, pero le falta. Y sabe, le escuché a la pastora algo que se lo quiero compartir hoy. Muchos vivimos lo que toleramos. Somos lo que toleramos. Si usted tolera la impuntualidad, usted se merece una vida de impuntualidad. Si usted tolera la pornografía, usted se merece una vida de pornografía. Usted y yo somos lo que toleramos. Si usted tolera el pecado, usted merece una vida de pecado, de resultados de pecado. Pero si usted no tolera el pecado, usted merece una vida en abundancia. Entonces aprendamos eso. Si usted toleró el pecado, todo el año se emborrachó y pobrecito yo, pues usted se merece una vida borracho, vaciado, limpio, enfermo, porque eso es lo que trae el pecado. Eso trae la borrachera. Y si usted fue un adúltero todo el año y toleró el adulterio, pues hoy no tiene ni un peso, porque eso trae el adulterio, pobreza y ruina. Se lo merece. Cada uno merece lo que tolera. Entonces ya sabe, si usted toleró mucho el pecado, pues se merece las consecuencias del pecado. Quinto indicador, si usted creyó firmemente, fielmente en su corazón que las pruebas son para crecer espiritualmente, usted es una persona madura espiritualmente. Ay, no es que Dios parece que me castigara, qué horror, es que a los malos les va bien y a los buenos nos va mal. Si usted tuvo esas palabras en el 2013, le faltó crecimiento espiritual. Pero si usted entendió Romanos 8:28 y lo vivió, a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, usted es una persona que está en la senda del crecimiento espiritual. Ahora, en sexto lugar, el sexto indicador, ¿cómo ve usted el servicio para Dios? ¿Lo ve como un honor? Porque servir a Dios es un honor. ¿Realmente usted considera el servicio como un honor? O no, qué jartera, yo no quiero, ¿para qué voy a entrar a los procesos si yo no voy a servir? Porque usted está viendo entonces de una manera equivocada el servicio. Usted lo está viendo como una carga. Y servir a Dios no es una carga, servir a Dios es un honor, porque usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa si lo ponen a barrer, a planchar, no importa lo que lo pongan a hacer, porque el que quiera hacerse grande en el reino
tiene que ser el más pequeño aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Pero si a usted el servicio ni le interesa, pues usted es una persona que no creció espiritualmente. Porque el servicio nos hace crecer. En séptimo lugar, el séptimo indicador de crecimiento espiritual. ¿Usted tiene fe para pedir cosas grandes? ¿Usted le pidió a Dios cosas grandes en el 2013? Mi fe fue probada. Cuando yo empecé la construcción, yo le decía, Señor, ¿será que sí? ¿Será que sí es posible? Y ya en medio de esa ruta yo le decía, Señor, yo no sé dónde vas a sacar, pero hágalo. Allá me decían, hacemos tal cosa, hágalo que el Señor proveerá. Y mi esposa más atrás, hágalo que el Señor va a proveer. ¿Tiene usted fe para pedirle cosas grandes a Dios? Dime el tamaño de tu fe y diré la clase de Dios que tú tienes. Porque el Dios que yo conozco es un Dios grande. Tan grande que ni siquiera la majestuosidad del cielo lo puede contener. Él dice, clámame y yo te responderé. Pídeme y yo te daré. Entonces muchos no piden, no reciben. Entonces, ¿qué clase de fe tienes tú? ¿Tuviste fe para pedir cosas grandes? Ay, Señor, dame el carrito de 5 millones de pesos. Ay, por lo menos para no aguantar tanto sol. Y Dios quería darle un carro 0 kilómetros cómodo para que cupiera usted, su esposa y sus hijos. Pero como usted le pidió un carrito, no importa, del modelo 2000 para atrás, Señor, no importa. Fe para pedir cosas grandes. El octavo indicador que te va a ayudar a identificar cómo estuvo tu crecimiento espiritual. ¿Anhelaste compartir de Cristo a otras personas? ¿Tuvo ese ardor que yo le compartí por ese hombre? ¿Usted tuvo ese ardor? Iba ahí en la moto, ahí lo llevaban y usted ahí se hizo el loco con el Espíritu Santo, o usted fue de los que compartió. ¿Cuántos invitados tuvo el año pasado en la iglesia? Eso sería un buen indicador. ¿A cuántas personas invité? No cuántas vinieron, a cuántas invité, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Él me manda a mí es a hablar. Predique, comparta, y Él traerá a los que quiere traer. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero ¿cuántos intentos hizo usted? El noveno indicador. Un ferviente anhelo por dar en la obra del Señor. Si para usted dar los diezmos es como, mejor dicho, un parto, usted no creció. Porque yo he visto unos que los veo acercándose a la alfolí y eso entregan así el billete arrugado. Dios dice que hay que darlo como, con alegría, conforme a como Él puso en nuestro corazón. Si usted se desprendió del amor al dinero, está sirviendo a Dios. Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, o sirves a Dios o a las riquezas, pero a los dos no. Entonces, ¿cómo te fue con los diezmos? Uy, ya llegó el diezmo. No, es que eso qué horror, tocó sacarlo. ¿Son una carga? Pues que este año espero que yo espero que no sean una carga para usted, sino que sean una bendición. Y el décimo indicador que usted va a mirar en su casa con juicio, con el Espíritu Santo, ¿fue consecuente entre lo que habló y lo que vivió? Porque hubo muchos, yo veía ahí palabra de Dios y hoy venía hablando con una persona y me decía, no, imagínese, ese personaje pone palabras de Dios ahí, Génesis, Apocalipsis, y usted le va a ver el estilo de vida y es opuesto a lo que puso ahí. No roben, y el tipo es el más ladrón de toda la ciudad. Entonces, ¿usted predica lo que habla? Si pudiéramos hacerle una encuesta en su trabajo, la gente podría decir, no, ese tipo, esa señora, ese hombre cambió, ¿qué forma? No, es que es impresionante el cambio. O no, eso desde que va a la iglesia es peor, ahora eso es peor, eso vive metido en internet todo el día. Ya ni trabaja, ni respeta al jefe porque no es cristiano. Y la Biblia dice que nosotros debemos someternos a toda autoridad. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿usted fue consecuente entre lo que predicó y lo que vivió? A ver, ¿cómo le fue? Así en un balance general. ¿Cuántos tuvieron así un año así como medio, estuvo como... ¿Cuántos crecieron espiritualmente? ¿Cuántos van a crecer en el 2014 espiritualmente? Si usted creció, pues lo felicito. Pero Pablo dice, no pretendas haberlo alcanzado todo ya. Usted no ha llegado todavía a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si creció en el 2013, gloria a Dios, aleluya. Pero usted tiene ahora que proyectarse para crecer más en el 2014. No retroceda. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:36 que los que retroceden no agradan el alma
de Dios, no agradan el corazón de Dios. Así que usted debe hacerse un propósito para el 2014 si fue de los que creció. Debe seguir creciendo. No puede parar. Ahora, si no creció, pregúntese, ¿por qué no crecí? ¿Por qué me mantuve en el mismo nivel espiritual? O peor, decreció en el 2013 versus el 2012. ¿Por qué? ¿Nunca se ha preguntado por qué el 2013 de pronto no fue su año espiritualmente hablando? Dos razones por las que usted puede no haber crecido. Número uno, por ignorante. La palabra de Dios dice que el pueblo pecó por falta de conocimiento. Y hay personas que no saben que tienen que crecer espiritualmente, creen que simplemente al venir a la iglesia un domingo o un sábado ya, con eso se va a producir el crecimiento. Yo le hago una pregunta, ¿qué hay que hacer para que una mata crezca? A ver, los jardineros. Hay que abonarle la tierrita, hay que echarle agüita, hay que consentirla, si le llegó plaga hay que quitarle la plaga. Un proceso. Y nosotros que queremos crecer, si no sabemos que necesitamos vivir un proceso dentro de la iglesia, pues jamás vamos a crecer. Entonces hay personas que como nunca vienen a un equipo de crecimiento, nunca se conectan, jamás se les puede compartir que hay un proceso de crecimiento para nosotros. Por eso hace un par de meses la pastora predicó sobre todos los procesos de formación de la iglesia, para enterar a aquellos que no vienen a un equipo cómo pueden crecer espiritualmente. Si usted hoy no sabe cómo crecer espiritualmente, no conoce cómo la iglesia le ofrece a usted la oportunidad de crecer a través de un proceso, pues levanta la mano al final, lo llevamos a un salón, personalmente le compartimos cómo podemos ayudarlo a que usted crezca en el 2014. Dios está interesado en su crecimiento. Entonces, yo no puedo haber crecido por ignorante, porque no sabía, porque nadie me dijo, porque no sabía que era responsabilidad de un cristiano crecer. Es responsabilidad de nosotros los creyentes crecer espiritualmente. Ahí Pablo lo escribió. Queremos ser profetas, pero no queremos pagar el precio para ser un profeta. Queremos ser apóstoles. ¿Cuántos quieren orar y que se levanten los muertos? A ver. Ay, sí, amén, ¿no? Todo aleluya, santo. Pero no quiere pagar el precio para llegar a ser un apóstol. Intimidad con Dios, ser un amigo de Dios. Hay que pagar un precio. Entonces usted, si no lo sabía, su obligación es crecer. Pero hay una segunda razón mucho más fuerte y más poderosa por la que usted y yo a veces no crecemos espiritualmente, y se llama rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? No obedecer a Dios, a una autoridad. Dios me dijo a mí en el 2013 que tenía que trabajar en la puntualidad, por ejemplo. Y el Espíritu Santo siempre lo redarguyó cada vez que usted llegaba tarde, pero usted no hizo nada para cambiar ese mal comportamiento, usted no creció espiritualmente, porque no obedeció la voz de Dios. Dios dice no robes, y eso implica el tiempo de la gente, o no mientas, o no codicies, o no seas tacaño, o deja de emborracharte. Pero usted no le hizo caso a Dios durante el 2013, ¿usted qué va a crecer? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Sacrificio u obediencia? Obediencia. Entonces muchos no lograron crecer en el 2013 por desobedientes, por rebeldes. Porque en el corazón se ensañaron en hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Santiago 4, 16 o 17 dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces usted puede saber mucha palabra, pero no la aplica, ¿usted es un qué? Pecador. Dígale de al lado, pecador. Porque quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Qué le dijo Dios en el 2013 que debía trabajar en su carácter y no lo hizo? ¿Qué le dijo Dios? Sometimiento. ¿Qué le dijo Dios? Orden, porque Dios es un Dios de orden. Si usted no arregla su closet, joven, pues Dios, ¿qué se va a manifestar ahí? Porque Dios habita en medio del orden, de la paz. Bienaventurados los pacificadores. Entonces cada vez que su mamá le mande a arreglar allá los calzoncillos, vaya, arréglelos. Porque Dios habita en medio de ¿qué? Del orden. ¿Quiere crecer, joven? Obedezca. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y te garantizan dos cosas, larga vida y éxitos en la vida. Pero obedezca. Es que mi mamá es una obsoleta. Usted cierre el pico y obedezca. ¿Por qué? Porque le va a traer bendición.